Vamos a cerrar la clase de psiconeurosis con el texto también hacia el final, donde Freud plantea los efectos que tiene sobre el yo fundamentalmente este rechazo, la Verwerfung, sobre esa representación insoportable en el modo de defensa alucinatorio. Dice en la página 60: el yo se ha defendido de la representación insoportable por medio de una huida a la psicosis. El procedimiento que conduce a este punto se sustrae tanto a la autopercepción del sujeto como al análisis psicológico clínico. A ver, hago un punto acá. Esto es muy importante, porque ese punto de rechazo, que como decíamos en la versión lacaniana sería la forclusión, eso que no está inscripto, no es, y lo dice Freud ahí, no es algo que el sujeto perciba, y tampoco alguien que observe percibe en el momento que se produce. Esto es un detalle que después nos va a servir mucho para trabajar la neurosis y la psicosis, en el sentido de que el sujeto, cuando se produce algo reprimido, como decir un trauma, que donde vendría un síntoma, el sujeto percibe que hay algo acá que, por un lado, reconoce que está sucediendo, pero no entiende. Este efecto de lo reprimido, ¿no? Hay algo que me está sucediendo, hay algo que me duele, que produce una sensación de desconcierto, de angustia, pero el sentido de esto no lo entiendo mucho porque reconoce que hay algo desconocido. En cambio, en el brote de la psicosis, donde esto queda rechazado, no hay ningún reconocimiento de esto. Y más, no, ni siquiera hay un registro. Sí, por eso también cuando veamos Reber, el momento de brote, cuando él es nombrado juez de la corte, no es algo que esté en el relato de las memorias de Reber. Ya veremos esa particularidad. Sigo con lo que dice Freud. Debe ser mirado como la expresión de una predisposición patológica de grado más alto y tal vez permita ser pasado en limpio de esta manera. El yo se desgaja de la representación intolerable, pero ésta adquiere inseparablemente una porción de la realidad, y mientras el yo completa esta tarea, se desprende también total o parcialmente de toda realidad. A mi juicio, esta es una condición que confiere a las representaciones propias la vivacidad de una alucinación. A ver, esto es muy importante. Freud entiende que la realidad, existen dos realidades, vamos a decir. Una es la realidad objetiva, que en el término en alemán es Wirklichkeit. Y después lo que Freud define como realidad psíquica. ¿No? Ella utiliza el término alemán Realitat, que viene al latín, como en el castellano. ¿Qué quiere decir esto? Que para Freud la realidad psíquica es una construcción simbólica que tiene cada uno. Es una construcción psíquica a partir de imágenes y simbolizaciones. ¿Sí? Es la realidad del discurso, podríamos decir. ¿Sí? Es esa realidad que hablábamos constantemente en las otras clases, que es la realidad en la cual se fundamenta el malentendido. ¿Sí? Lo que yo entiendo por realidad seguramente no es lo mismo que entienden ustedes por realidad. Esto se ve constantemente en el debate político y en toda la realidad de los medios. ¿Sí? Hay una realidad para tal medio, para otros medios hay otra. Cada uno interpreta una realidad distinta. Pero la lee desde ciertas marcas simbólicas, por eso está el malentendido. Esto no sucede, dice. ¿Sí? El yo está construido como una realidad psíquica. Acá no. Acá el yo queda totalmente desprendido de toda realidad psíquica. ¿Sí? Es como si una realidad psíquica queda totalmente, dice él, separada, ¿sí? Desgajada. No hay, podríamos decir, no funciona el test de realidad, el principio de realidad, que es la función del yo. ¿Sí? Esto queda totalmente disfuncional. Ahí Lacan plantea una hipótesis muy importante. Donde no funciona la realidad psíquica y esto arrastra al yo,
se impone algo real, más allá de la realidad, que es la alucinación. ¿Sí? Y esto rompe todo lazo social. El discurso delirante ve algo que no está en la realidad, sino que funciona casi como una realidad paralela, ¿no? Y este es el efecto, que Freud percibe de el rechazo. ¿Sí? A ver, vamos a cerrar un poco con esto del mecanismo para después abrirlo en otras clases cuando trabajemos la psicosis. Pero, y tomo la frase que Freud trabaja en Schreber, donde dice: lo rechazado en el interior retorna desde el exterior. Yo voy a tender a pensar esta frase, en función de lo que decimos, a modo de como lo piensa Lacan. Lo forcluido en lo simbólico, es decir, lo no inscripto de esa marca negativa que me represente, se va a imponer, no va a retornar, porque algo que retorna está inscrito anteriormente. Acá no, se va a imponer en lo real, es decir, eso que no está construido desde el yo. Bueno, para cerrar, van a ver ahora el esquema con el cual ubicaríamos las tres estructuras a partir de esta idea de la marca negativa o la negación primordial. Vemos que, bueno, la neurosis se definiría por la represión. Esta es una operación de negación, ¿sí?, que aparece formalizada en los síntomas. Vimos ahí y trabajamos esto de que la negación supone una afirmación previa, una afirmación primordial, una inscripción del narcisismo primario, luego perdido, ¿sí? Debe ser perdido porque es una marca incestuosa que la castración inscribe perdidamente. Vamos a ver, y después sobre esto vamos a trabajar, seguramente en el seminario, todos los años trabajamos en un seminario. Freud va a describir otro mecanismo que es la perversión. Ese mecanismo lo va a llamar el Verleugnung, ¿sí?, renegación, o también se puede traducir como denegación. Otros también lo traducen como desmentida. A mí me interesa el término renegación o denegación, porque en ambos aparece el re o el de que reafirma otra negación más, ¿sí? Por eso la característica es una doble negación. ¿Y qué vamos a ver ahí? No vamos a decir una formación del inconsciente, sino vamos a ver actos o montajes fundamentalmente, donde lo negado, lo reprimido, es vuelto a negar y se positiviza una representación sexual. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más claramente. El ejemplo que da Freud es el fetiche. Y después vamos a ver la estructura de la psicosis, como hablamos en la forclusión, donde hay una negación primordial, ¿sí?, sin afirmación. Y lo que vamos a ver como forma de presentación de esta estructura son los fenómenos. O el fenómeno delirante, que es una estabilización en el narcisismo primario, o vamos a ver todos los fenómenos de desestructuración del cuerpo, todas las convulsiones, todas las, vamos a decir, los catatonismos, que vamos a encontrar del lado esquizofrénico, o vamos a decir en las psicosis infantiles a modo del autismo.